Aleluya. Romanos capítulo 12. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escucharán a través de este audio. Amén. Los de casa que hoy no pudieron estar por alguna situación, los que son de otras congregaciones y nos escuchan, también les bendecimos grandemente. Amén. Si usted escribe, el mensaje de hoy se llama choque de voluntades. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Qué entiende choque de voluntades? Que está, como no tomar una decisión, como estar, peleando, ¿verdad? Chocando, en desacuerdo, ¿no? Entonces, ese se llama el mensaje del día de hoy, choque de voluntades. Y yo le he estado pidiendo a Dios que nos ayude a crecer, amén, como iglesia, ¿verdad? Oren mucho por mí, porque el deseo de mi corazón es siempre traerle una palabra de parte de Dios, amén. Siempre le he dicho, Señor, yo no me quiero parar ahí a entretener, a ocupar el tiempo de servicio, porque es costumbre, sino traer una palabra, ¿verdad? Que nos desafíe, que nos ayude a crecer, amén. Así que esta mañana yo quiero recordarle algo que cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez ha cantado un canto antiguo que se llama Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser? Y a veces lo cantamos, pero ¿qué cree? Que todavía no nos hemos rendido, ¿verdad? Todavía estamos luchando contra Dios. A veces parece un poco de qué pensar, pero hay gente que pelea contra Dios. No pelea con Dios, sino pelea contra Dios. Amén. Así que si ya usted lo tiene, por favor, le invito a que una vez más se ponga sobre sus pies. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Estamos ahí? Leamos entonces en voz alta. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que oramos juntos. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora del día, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu, en un corazón, Señor, para rogarte que esta mañana nos hables por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, edifique nuestros corazones. Tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento necesario, Señor, para que esta palabra que hoy será ministrada a nuestros corazones, la podamos atesorar, guardar, Señor, en nuestro ser, pero sobre todo disponernos a vivirla, a practicarla para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Danos sabiduría a todos por igual, al pequeño, al grande, al que recién te conoció hace un par de minutos, como el que lleva mucho tiempo en el camino, Señor, a todos por igual. Danos esa sabiduría del cielo, Señor, para poder ser edificados, transformados y llegar, Señor, a esa meta final que tú, Señor, has puesto en nuestras vidas, Señor, que es estar contigo por la eternidad. Te damos toda gloria, honra, honor y poder. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, siéntese. ¿Verdad que muchas veces hemos escuchado o hemos dicho que el camino del Señor no es fácil? ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántos la han dicho? Amén, ¿verdad? Y yo creo que en la medida que nosotros nos vamos introduciendo en el camino del Señor, vamos descubriendo que
torna un poco difícil, no tanto porque realmente sea difícil, sino que nosotros lo hacemos difícil, ¿verdad? Hay cosas que son sencillas de hacer, pero muchas veces nosotros hacemos las cosas complicadas, ¿verdad? A veces nosotros las hacemos mucho más dificultosas de lo que realmente es. Y entonces el camino del Señor realmente no es tan difícil cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos volvemos dependientes de Dios. Amén. Una de las cosas que el ser humano es que habitualmente se acostumbra a ser independiente. ¿Sí? Y entonces una persona, sea un creyente, mientras sea independiente, le va a ser muy difícil caminar en el Señor. ¿Sí? Gracias a Dios, pero mi esposa, yo le digo que no sea dependiente de mí, pero hay esposas que son independientes, ¿verdad? ¿Sí? Y no está mal. El detalle es cuánto esa independencia le puede llevar a la rebeldía, al choque, al desacuerdo. ¿Sí me explico? Aquí tengo a mi hijita preciosa, mi princesa. Y ella es de esas que dice, es que la mujer no es para que esté en la cocina guisando. Sí, así piensa mi hija. Y ya tenemos que hablar con ella y le enseñamos que es la sumisión. Una cosa es la sumisión y otra cosa es la humillación. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Cuando un hombre, una mujer, un hijo se vuelve independiente, siempre habrá choque de voluntades, porque habrá desacuerdos. ¿Por qué? Porque se acostumbra a ser independiente. Entonces, amado hermano, eso pasa en nuestro caminar con el Señor. Nosotros lo hacemos difícil porque nos acostumbramos a ser independientes. Y entonces el camino se torna complicado. Y es ahí donde decimos, es que el camino del Señor no es fácil. Claro, porque nosotros lo hacemos difícil, ¿verdad? Nosotros lo hacemos complicado. ¿Sí? Ahora, hoy quiero hablarte de eso de choque de voluntades, porque ya es un tema o un asunto que lo hemos visto en reiteradas ocasiones, pero yo quiero llevarte nuevamente a cómo podemos rendirnos a Dios o por qué debemos rendirnos a Dios. Amén. Ahora, para podernos rendir y no estar chocando con la voluntad de Dios, mira que el Señor jamás obliga a nadie. ¿Cuántos saben que el Señor jamás obliga a nadie? Él invita, ¿sí? Pero no obliga nunca a nadie. Si nos ponemos ahí, primer punto, Él tiene para nosotros una invitación abierta. Amén. ¿Qué es una invitación abierta? ¿Qué entiende por una invitación abierta? ¿Se acuerdan que hace como 4 años se hizo famoso los 15 años de una muchacha? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo, todos pueden venir pero pues fue una expresión, pero todo el mundo dijo, no, pues hay que ir, y la cosa se puso bien complicada, porque hizo una invitación a todos. Amén. Entonces mire cómo empieza el versículo 1 de Romanos 12. ¿Cómo empieza? Os ruego por las misericordias de Dios. Ahí, vamos a ir poco a poco. La palabra rogar, ¿verdad? Es una palabra griega, es un verbo griego que entre sus muchos significados también significa invitar. ¿Sí?
Entonces, si usted sustituye la palabra ruego por invitar, ¿cómo diría? ¿A qué? ¿A qué nos invita el apóstol Pablo? ¿Qué nos invita primero? Amén. Lo primero que el apóstol, el Espíritu Santo de Dios nos invita es a presentar. ¿Sí? Yo invito a que presentes. Es como cuando se ora por las ofrendas. Estás invitado a ofrendar, pero de ti depende si vas y ofrendas o no lo haces. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: hermanos, yo los invito a que traigan o presenten o dispongan a acercarse. ¿Sí? Número uno, una invitación abierta. Dios quiere decirte que la invitación es para ti y para mí, para todo aquel que quiera acercarse a Él y conocer cuál es su plan y cuál es su propósito para su vida. Amén. Entonces dice, ¿qué vamos a presentar? Nuestros hermosos, esbeltos, culturales cuerpos, ¿verdad? Algunos están más trabados, ¿verdad? Algunos tienen más carne. Amén. Pero ¿a qué nos invita? A presentar nuestros cuerpos. Pero mire, cuando dice a presentar nuestros cuerpos, no solamente se refiere a nuestros miembros, a nuestras manos, sino también tiene que ver con nuestra personalidad, nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, el Señor dice: quiero que dice Pablo, hermanos, los invito por las misericordias de Dios, que presentéis, que se dispongan a traer delante de Dios todo su ser, vuestro cuerpo, su espíritu, su alma, en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo y agradable a Dios. Amado hermano, tú no vas a poder conocer cuál es la voluntad de Dios si primero no aceptas la invitación de presentarte. Ese es el primer paso. Para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, lo primero que tienes que hacer es aceptar esta invitación, que es necesario que vayas y le digas: Señor, aquí estoy. Yo quiero conocerte, yo ya no quiero hacer lo que yo creo que es correcto. Me he equivocado tanto y necesito que esto cambie. Para que no, es increíble que muchas veces pretendamos conocer la voluntad de Dios sin acercarnos a Él. Es como tú que quisieras ir a pedirle un favor a una persona que ni te conoce. ¿Crees que te va a hacer ese favor? Bueno, si es buena persona, sí, pero pues no tiene. Imagínate que llega a la casa de nuestra hermana Paz una persona desconocida y le dice: oiga, fíjese que yo también soy cristiano y me congrego en tal lugar y yo quiero ver si usted me puede apoyar con 2,000 pesos. Y la hermana Paz, ni tarda ni perezosa, le va a decir: ¿y por qué? Pero si viene un familiar, si viene su hermana, si viene una persona de la iglesia que le conoce más, porque ha estado cerca, porque ha mantenido una relación, si viene esa persona tiene más probabilidades que la hermana Paz le preste esos 2,000 a que el otro desconocido. ¿Por qué? Porque esa persona mantiene una relación. Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios, no lo puedes conocer si estás alejado de Dios. ¿Sí?
Por eso es que a veces nosotros decimos, ay, yo quisiera saber cuáles son los planes de Dios, pero es que no estás en comunión con Dios. Y lo primero que te dice Él, yo quiero que te acerques, que presentes todo tu ser en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional o vuestro servicio de adoración, dice la traducción original. ¿Sí? El apóstol Pablo mencionaba esto porque anteriormente se tenía que llevar el sacrificio en el Antiguo Testamento. ¿A dónde se llevaban para hacer los sacrificios? Al tabernáculo o al templo. Una vez al año, cada que alguien pecaba, llevaba. Pero Pablo dice, no, entiendan que es un sacrificio vivo todos los días. La Escritura dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para ti? O el propósito o los planes que Dios tiene para ti en los próximos 10 años. Necesitas acercarte a Él. Así. Y Él no te está poniendo condiciones, porque aquí Pablo solamente nos dice que nos acerquemos a Él en sacrificio vivo, santo y agradable. Pero la invitación es abierta a quien guste, a quien desee. Ahora el versículo 2 nos dice, leamos el versículo 2 de Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, en el primer versículo nos dice que es una invitación, hermano, os ruego. Y en el versículo 2 nos da 3 consejos el apóstol Pablo. Amén. El primer consejo, ¿cuál es? No os conforméis. ¿Sí? Ahora, estamos viendo que queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Usted quiere conocer los planes que Dios tiene para usted en los próximos 10 años? ¿Quiere usted saber si se va a sacar la lotería? ¿Quiere saber usted si le va a salir más canas o más pelo? ¿Quiere saber si le va a ir bien en lo que está pensando hacer? ¿Quiere saberlo usted? ¿Quiere saber cuáles son los planes de Dios para su vida? Yo sí quiero saber. ¿Sí? Ahora, yo acepto la invitación y me acerco. ¿Sí? Lo primero es aceptar la invitación. Cualquiera. Pero me da 3 consejos que yo necesito hacer que me van a ayudar. Lo primero, que el primer consejo dice, no os conforméis. ¿Qué entiende por conformarse? Que es suficiente lo que tienes. ¿Qué más? No hacer más. ¿Qué más? Quedarse con lo que uno tiene. Ahora fíjate, después de la invitación da 3 consejos para conocer. Lo primero que dice es que no nos conformemos. Y la palabra ocupada ahí tiene que ver con no disponerse a adaptarse. ¿Sí me explico? No dispongan a adaptarse, no dispongan a moldarse. ¿Sí? Lo primero que el Señor nos dice es que no te dispongas a moldearte, a adaptarte. ¿Sí? No os conforméis. A veces, ¿verdad? Decimos, no, ¿qué será que le llevo a fulano de tal fulano? Llévale cualquier cosita. Total, esa persona se conforma. Eso significa que todo lo que le den para él o para ella está bien. ¿Por qué? Porque ya se amoldó, ya tomó una forma. Eso es conformarse, tomar una forma, amoldarse. La pregunta es, ¿tú ya te amoldaste a tu condición? ¿Tú ya te conformaste con cómo está tu vida?
Tú ya estás, ya tomaste esa forma, ya te amoldaste, o quieres algo más. ¿Sí? Ya estás satisfecho cómo está tu matrimonio, ya estás satisfecho cómo están tus hijos, ya estás conforme cómo está tu salud, ya estás conforme cómo va en tu trabajo, cómo van tus finanzas, ya estás satisfecho o todavía no. ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios para tu casa? ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios para tus hijos? ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios para tu vida? ¿Crees que la voluntad de Dios es que te vaya mal? ¿Crees que la voluntad de Dios es que tu matrimonio esté hasta para arriba y tus hijos descarriados? ¿Crees que esa es la voluntad de Dios para ti? No. La pregunta es, ¿será que ya me conformé? ¿Será que ya me amoldé? ¿Será que yo como pastor ya me conformé nada más a ver un grupo pequeño de gente? ¿Será que yo ya me amoldé? Esa es la pregunta. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, lo que el Espíritu nos dice, primeramente, el primer consejo es, no os conforméis. Y tú sabes que para no conformarte, para salir del conformismo, va a requerir un desafío. ¿Sí? Una mejora necesita un desafío. ¿Sí? Mire, hoy ya estamos a 30 de enero. Y los que dijeron, este año sí bajo de peso, subieron ya 4. Porque dicen el recalentado, y luego la rosca, y el chocolate, y todavía es enero. Por febrero yo creo que ya voy a empezar. Para febrero ya voy a tener como 6 kilos de más. El detalle es que se habrá conformado. Esa es la pregunta, ¿te habrás conformado ya? ¿Te habrás conformado con lo que tienes? Una cosa es conformarse y otra cosa es estar satisfecho. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ¿no qué? No conformarnos. No voy a conformarme con la condición que tengo hoy en mi vida. ¿Cuántos han escuchado al pastor Juan Carlos Harrigan? ¿Sí? Tiene una unción tremenda, ¿va? ¿Cuántos quisieran esa unción? ¿Cuántos quisieran esa unción? Pero usted sabe el precio que ha tenido que pagar ese hombre. Eso, queremos aquello, pero que no nos cueste. Y el hombre por naturaleza es flojo. Hasta decir, ahora hasta para adelgazar, hasta sentado puedes adelgazar. Venden ya sean pastillas, ya sean aparatitos que está viendo la tele, ¿verdad? Y ya. Pero te ponen a correr media cosa. Porque el ejercicio desarrolla en ti condición. Algunos de muerto en fase terminal porque se pone hasta morado. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Bajar porque uno hace ejercicio a que te pongan aquí un parche y aquí otro y ahí en tal la lonjita y ¿verdad? Ahora hasta jabones reductores. Una hermana hace unos días me invitó café que adelgaza. Aleluya. Café para adelgazar. Y dice, hermano, pues yo no bajo. Dice su esposo, ¿y cómo va a bajar si con cada taza de café se come 3 o 4 piezas de pan? Pero el hombre por naturaleza es perezoso, es flojo. Quiere ver grandes cosas, pero no quiere pagar el precio. Ya me estoy desviando. Aleluya. Muchos cristianos quieren ver grandes cosas, pero no quieren pagar el precio. ¿Sí?
Entonces lo primero que dice, no os conforméis. ¿Sí? Dice, no os conforméis a este siglo. Amén. Después, ¿cuál es el segundo consejo? Sino por medio de vuestro entendimiento. Pero el segundo consejo es, dice, transformaos. Y la palabra transformar viene de una palabra griega que es metamorfosis. Y esa palabra significa transfigurarse o cambiar. ¿Qué entiende por transfigurarse? No desfigurarse. Sí, porque una cosa es, se desfiguró la cara en la bicicleta, se dio un santo porrazo. No, ¿qué es transfigurar? Hacer un cambio. ¿Sí? Entonces, número uno, no conformarnos. Número dos, transformarnos o dejar de ser, o estar dispuestos a dejar de ser lo que somos para convertirnos en algo diferente. ¿Verdad? De ahí viene la palabra que las mariposas antes de ser mariposas, ¿qué son? Orugas, otros dijeron gusanos. Como algunos oran, dicen, ay Señor, yo soy un gusano. Ay Señor. Bueno, para dejar de ser gusano y ser mariposa, necesitas una transformación. Y una transformación viene por un proceso. ¿Sí? Decía el pastor Rafael Morales Herrera, dice, muchos no necesitan un milagro en su vida. Muchos lo que necesitan es un proceso. Hay quienes están orando, la escritura dice, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y algunos están orando, Señor, hace un milagro en mi matrimonio, hace un milagro en mis hijos. Pero el Señor no quiere hacer un milagro, el Señor quiere hacer una transformación y te va a llevar por un proceso para que seas transformado. Porque un milagro puede ocurrir, pero un proceso tarda. ¿Sí? Entonces muchas veces, sí, ora por un milagro, pero Dios muchas veces te va a meter a un proceso para transformarte. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, primero tienes que aceptar la invitación, cualquiera. Y lo segundo es que tienes que estar dispuesto a no conformarte. Decir, no estoy satisfecho. Yo quiero algo más. Yo quiero algo diferente para mi vida, algo diferente para mi casa. Ahora quiero decirle a esa persona que hace rato el Señor le dijo que no vas a terminar como tu línea sanguínea. El Señor también en este momento me dice que por eso ha traído procesos a tu vida para cambiarte. Amén. Entonces, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a ser transformados. Algunos se aferran a seguir siendo como son. ¿Sí? Tienen esa famosa frase, que me amen como soy. ¿Sí? Que me quieran como soy. Entonces, ese consejo dice, transformados. Primero, no os conforméis. ¿Sí? Es lo primero. Si estás conforme, no hay mucho por hacer. ¿Sí? Pero si tú sabes que Dios tiene planes de bienes para ti, para tu casa, para tus hijos, entonces tú vas a estar dispuesto a ser transformado. Ahora imagínate si es un cristiano flojo, haragán, perezoso, dormilón. Para cambiar las cosas que tiene que hacer, dejar de ser perezoso,
Dejar de ser haragán. Dejar de ser ¿sí? Ser transformado, ser transfigurado, tomar otra forma. El Señor nos dice en su palabra que Él nos lleva de gloria en gloria. Nos habla de un desarrollo, de un crecimiento. El apóstol Pablo, el Espíritu de Dios hablando por el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Gálatas, dice que no les ha podido enseñar porque aún son niños. Que el Señor no quiere nada más que quedemos en la etapa de niños, berrinchudos. ¿Cómo son algunos niños? Llorones, ¿qué más? Gritones, berrinchudos, inmaduros, ¿qué más? Desobedientes, caprichosos, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Entonces, para que el Señor te pueda llevar a conocer, tú vas a estar dispuesto a dejar de ser, si es que acaso eres ese tipo de creyente. Estoy preparando un mensaje que se llama no te tomes todo a pecho. Porque hay creyentes que como se toman todo, hasta una mirada, un gesto, y mientras sigan siendo así, no van a crecer. Mientras no estén dispuestos a ser transformados. Amén. Ya por ahí estoy preparando ese mensaje. El Espíritu del Señor me ha estado hablando, ¿verdad? Porque hay muchos que se toman todas las cosas a pecho. Hace unos días mandé un video de un hermano que canta un cantito que él hizo, ¿no? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vienes al culto? Amén. No sé si usted lo ve. ¿Por qué no vienes al culto? Y habla acerca de eso. Es que el pastor no me va a visitar y por eso no voy al culto. Es que en la iglesia ya no hay amor, por eso no voy al culto. Entonces, para obtener resultados diferentes debemos estar dispuestos a ser transformados. Yo les podría hablar de tantas cosas que el Señor, por eso le digo, oren por mí, porque el Señor nos quiere llevar a un crecimiento mayor. Amén. Número 3, dice, 3 consejos. Primero dice, el segundo es, el tercero es, por medio, primero dice que no nos lo segundo dice, y fíjense, ¿cuál va a ser el medio para estar dispuesto a no conformarnos y estar dispuesto a ser transformados? ¿Cuál va a ser el medio? La renovación. ¿De qué? De nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. Amén. Y la palabra renovación es una palabra griega que es anacaíno, así, anacaíno. Está conformada de dos palabras: ana, que significa atrás o de nuevo, y kainos, que también significa nuevo. Ahora, no en el sentido de reciente, sino de diferente. ¿Sí? Para no conformarnos, para ser transformados, va a ser por medio de cambiar nuestra manera de pensar. Estar dispuestos a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Por eso es que le digo que cuando el Señor nos quiere llevar, a veces seremos desafiados, y por eso es que debemos nosotros de madurar, porque mientras estemos con una manera de pensar vana y superficial, no vamos a poder crecer. Cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar
la manera en que recibimos las cosas, la manera en que tomamos las cosas, es como habrá una madurez y habrá un crecimiento. ¿Sí? Aleluya. Yo hace unos días me llamaba una persona para pedirme un consejo. Y me decía, no lo voy a poner acá. Me decía, pastor, dice, fuga la tortuga. Y yo le dije, mire hermana, y hablé con ella, le digo, si usted tiene la madurez, si usted lo puede ver como, permanezca ahí, si no, pídale a Dios dirección. ¿Sí? Y eso es precisamente el pensar de una manera, porque si ella hubiera pensado como cualquier mujer, que a veces, y yo admiro y bendigo el ministerio de mujeres de fe que se está levantando y están avanzando, pero es que hay tanta inmadurez en la iglesia, no aquí, en otras, que a veces por menos cosas abandonan el camino del Señor y se van. ¿Por qué? Porque no han cambiado su manera de pensar, siguen pensando igual que antes. Y por eso no hay un desarrollo en su vida, por eso no hay un crecimiento. Porque siguen teniendo la misma mentalidad de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años. Y para conocerla, por eso les decía al principio, para conocer la voluntad de Dios, el apóstol nos dice esto, y el camino no es difícil, nosotros nos lo hemos hecho difícil, nos lo hemos complicado. ¿Me explico? Entonces, para poder saber la voluntad de Dios, el Señor te va a decir, ¿quieres saber mi voluntad? Necesitas, número 1, no conformarte. Número 2, estar dispuesto a ser diferente. Número 3, cambia tu manera de pensar. Entonces, amado hermano, esto es realmente una invitación a quien desee, y es un desafío también. Es un desafío. Porque claro, no es fácil. Porque habitualmente nos acostumbramos y nos amoldamos y nos conformamos, ¿verdad?, a una manera de ser. Y entonces dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces muchas veces cuando nosotros no hacemos esto, estamos peleando contra la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Dice, para que comprobéis, en otras palabras, conozcas, distingas, reconozcas que la voluntad de Dios para tu vida es buena. La palabra que ocupa ahí para agradable es la palabra, fíjese, es la palabra que es bien agradable. ¿Qué entiende usted por bien agradable?
que es muy agradable. ¿Sí? A mí me encanta comer pastel. Sí, pero hay pasteles que son más deliciosos que otros. Y no me puedo cansar. Pero hay pasteles que no son tan ricos que y ya. Pero hay pasteles que son más agradables. Entonces dice, para que conozcáis o comprobéis que la voluntad de Dios es buena, bien agradable y perfecta o completa. Ahora, para poder comprobar, ¿qué entiende por comprobar? Ajá. Confirmar, ¿qué más? Verificar, ¿qué más? ¿Verdad? Averiguar. Verificar, averiguar. ¿Verdad? Cuando fuimos a la primaria nos decían que hiciéramos en las matemáticas y que hiciéramos la comprobación. Y a veces no, a la hora de la comprobación. ¿Por qué? Porque habíamos aplicado algo mal. Y entonces las cuentas, yo no sé si se corrigió. Imagínense si terminó como contador, quién sabe cómo le vaya al que haga cuentas con un contador que le iba mal en las matemáticas. Pero cuando tú llevas a cabo el ejercicio de la comprobación, ¿qué haces? ¿Compruebas? Entonces, cuando tú obedeces estos consejos, tú vas a comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y tú vas a decir, ¿y por qué no lo había entendido antes? Porque estabas neciando. ¿Sí? Defendías a capa y espada. Como los chamaquitos. No, yo lo hice bien, mamá, papá. Yo lo hice. Hiciste la comprobación. A ver, vamos a hacer la comprobación. No, ya viste. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Y el Señor te va a decir, ¿estás seguro? Sí, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya comprobaste que esa es mi voluntad. ¿Por qué te ha ido tan mal en la vida entonces? Porque si está bien lo que estás haciendo, ¿por qué cada vez que lo haces sale mal? Cada vez que tomas una decisión de mí, en vez de salir una decisión sin mí, en vez de que las cosas te salgan bien. Y no ha sido una, ha sido 2, ha sido 3, ha sido 4, ha sido 5. Ha sido toda tu vida. Y has escuchado que mi voluntad es buena, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo mal? Algo. ¿Sí me explico? Entonces, has metido la pata una vez, 2 veces, 3, ya estás hasta el cuello. Pero sigues defendiendo tus formas, sigues defendiendo tus decisiones, sigues defendiendo tu forma de pensar, sigues queriendo ser igual. Te conformaste ya. ¿Cómo puedes comprobar la voluntad de Dios cuando estés dispuesto a no conformarte, a ser transformado y a renovar tu mente? Entonces, en ese momento comprobarás que la voluntad de Dios para tu vida es buena, que es mejor lo que Él te está ofreciendo que lo que te ofrece el mundo. ¿Sí? Que es mejor lo que Él te da que lo que te está ofreciendo Satanás y el mundo. ¿Sí? Que el trabajo que Dios quiere para ti, no importa que estés ganando 1,000 pesos, mejor ahí que te vayas a un lugar donde ganas 10,000, pero te vas a perder. Pero está checando, no, Señor, tú como tu hijo, yo debo ser próspero. Y estás, de esos 10,000 pesos apuradamente alcanza 100 pesos. Y no ha sido una vez, ha sido 2, ha sido 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú quieras.
hasta que tú te determines. Por eso es que el apóstol Pablo dice, os ruego, les invito, hermanos, a que presentéis, a que vengan, que escuchen y que estén dispuestos a hacer algo. Entonces conocerán que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y amén. ¿Sí? Por eso el mejor consejo que nosotros como pastores le damos, ¿cuál es? Ore. Porque en la oración vas a escuchar la voz. Pero es que yo quiero que me diga que yo estoy bien, que me dé por mi lado, que se ponga de mi lado. Yo le voy a contar para que usted me dé una palabra que me diga que yo estoy bien, que está bien como reacciono, que está bien que yo haga esto. Por eso a veces ya ni nos buscan. Porque no. Allá me entero de que andan buscando consejos por allá. Ahí vayan. Porque en la oración tú vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Ahí, solamente ahí. Sí. ¿Ves que no sé ni orar? Pues empieza. Ven a la velada. Ven a los cultos. Al ayuno. Haz un milagro. Un milagro. Y el Señor no quiere hacer el milagro porque quiere procesarte. Porque quiere cambiarte. Pero le estás huyendo a proceso. Le estás huyendo al consejo. Amén. Sonríe, Cristo le ama. ¿Estamos bien? Pueden dar un aplauso al Señor. Aleluya. Padre, tócala, dale más revelación, más. Revélale ahí donde está dormida, Señor. Revélale, Padre. Amén. No es una hermana. Me va a decir en la grabación, ¿quién habrá sido el hermano o la hermana que estaba durmiendo? Es una niña chiquita. Amén. Ahora, yo formulé una pregunta, número 3, si usted está anotando. ¿Qué pasa si no sigo estos consejos? ¿Qué cree que pase? Pues número 1, no pasa nada. Nada bueno. ¿Sí? Sino que vamos a estar chocando con la voluntad de Dios. Amén. Porque nosotros vamos a querer hacer nuestra soberana voluntad. ¿Verdad? A veces vamos a la oración exigiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos. Amén. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que quieren mandarle a Dios? Que quieren darle órdenes a Dios y que no se están rindiendo. Amén. Vaya a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a apurarnos porque hoy nos toca ir a la mina. Gloria al Señor. Amén. No sé ni qué tiempo llevo. ¿Ya se cansaron? ¿Ya le paramos? ¿Ya terminamos, hermano? ¿No? Sí, como ustedes no andan ayunando, ¿verdad? Bendiga a Dios por quienes hoy iniciaron la semana de ayuno. Amén. ¿Verdad? Que Dios fortalezca su organismo. Oren por un servidor porque ahorita en febrero me corresponde el mes de ayuno. Así que oren por mí también. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. ¿Ya está ahí? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El verdadero, el que tiene, el que abre y cierra. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado
Pero mire, dice el versículo 7, dice el santo, el verdadero, el que tiene, el que abre y cierra. Amado hermano, cuando las cosas no están dentro de la voluntad de Dios, no habrá quien pueda abrir esa puerta. Porque Él es el que abre o el que cierra. Dice, y ninguno puede abrir. El problema es que muchos quieren tirar la puerta a patadas. Porque Dios les cerró esa puerta, pero ellos a fuercititita quieren entrar. ¿Sí? Y están peleando con Dios, y fue Dios que cerró esa puerta. ¿Y qué cree? Nadie la puede abrir. Si Él la cerró, y si tú no conoces que su voluntad de Él fue cerrarte esa puerta, tú vas a estar peleando contra su voluntad. Porque vas a estar aferrado a querer abrir esa puerta que Él cerró. Y por querer tirar una puerta que Él cerró, Él te abrió otra. Pero como estás ahí forzándote, estás ocupando todas tus fuerzas en esa puerta que Él cerró, ni cuenta te das que hay otra puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien no conoce la voluntad de Dios, porque no obedece estos consejos, va a estar peleando contra la voluntad de Dios. Dios ya cerró una puerta, Dios te abrió otra, pero como no lo entendemos, como no lo comprendemos, nosotros queremos tirar a fuerza esa puerta que Él cerró. ¿Sí? Entiéndelo, cuando Él cierra una puerta, no hay quien. Así que aunque confíes en hombre, o en tu influencia, o en tus recursos, si esa no es la voluntad de Dios, no se va a abrir. Pero ¿cómo lo vas a saber? Solamente conociendo, comprobando que esa puerta cerrada está dentro de la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Solamente lo vas a saber cuando estés en comunión con Él. Dice, habla el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Sí? Ahora, lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás orando, ¿te has preguntado si es la voluntad de Dios? Porque a lo mejor quieres obtener algo que no está dentro de su voluntad. Y ahí vas a estar dejando que el tiempo pase y tú queriendo abrir algo que el Señor no quiere abrir. Vas a ocupar tus mejores años en querer hacer algo que no está dentro. Por eso, para comprobar la buena voluntad de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer su palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Yo tengo a mis amados hijos y ellos quieren estudiar. Le digo, oren para que eso esté dentro. Porque si no está dentro de la voluntad de Dios, no va a funcionar, no va a prosperar. Tu noviazgo, tu relación. A lo mejor estás forzando algo que no está. Y estás aferrado o aferrada. Sonría, Cristo le ama. ¿Sí me explico? Y estás defendiendo y queriendo abrir y queriendo cambiar algo que Dios determinó que no puede cambiar. ¿Sí? Porque Él es soberano y Él sabe. Nosotros no lo entendemos, pero Él sí sabe. ¿Sí? Él sabe por qué hace las cosas en nuestra vida. Y la Escritura nos enseña que todas las cosas que ocurren en la vida de aquellos que aman a Dios ocurren para bien. Incluso una puerta cerrada. ¿Sí? Cuando nosotros iniciamos esta congregación, mi amado hermano, hermana, empezamos a vivir por fe.
Y, y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque yo durante mucho tiempo me aferré a una forma de pensar y yo estaba peleando contra la voluntad de Dios, hasta que entendí que su voluntad era trabajar en mi persona. Entonces dejé de ver lo que me estaba distrayendo para poder caminar en esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? El detalle es que muchas veces nosotros queremos forzar algo que no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de la oración. Es mejor, deja que Dios te guíe a que tú te guíes solo. ¿Sí? Por eso debes de saber conocer la voluntad de Dios, porque Él tiene la llave de David. Él es el único que puede abrir una puerta y nadie, entiéndelo, cuando Él abre una puerta no hay poder en esta tierra que la cierre. Pero también cuando Él cierra una puerta no hay poder en esta tierra que pueda abrirla. ¿Sí? Eso nosotros debemos de entenderlo. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos peleando contra la voluntad de Dios, haciendo berrinche, ¿sí? Queriendo tumbar la puerta a patada. Como una vez veía un video de un militar que quería tumbar una puerta, hermano. Yo estaba afuera y pues, el militar se veía grandote y tiraba las patadas y rebotaba el militar. Y resulta que la puerta se abría para afuera. Él pensó que se abría, no sé cómo se llama, pues se abría para adentro, ¿no? Pero esta se abría hacia afuera. Entonces él hacía fuerza y el otro llegó y nada más jaló la puerta y se abrió. Pero ya se había dado varios somatones. Así como muchos ya se han dado varios somatones queriendo abrir la puerta. ¿Sí? Ya se dieron varios azotones. ¿Sí? Y hay quienes les gusta la mala vida. ¿Sí? Entonces, los consejos es: no os conforméis, sino transformados por medio. Y es que a veces nosotros, a veces pensamos que todas nuestras oraciones tienen que ser un sí, y debes estar dispuesto a saber que hay oraciones en las cuales la respuesta de Dios será no. Algunos quieren jugar con Dios al juego de juguemos 24 horas a decir sí a todo. Pero hay respuestas que de Dios serán no. Aunque las cosas parezcan buenas. Pero Él, a ver, y tú tienes que acostumbrarte a recibir también los no de Dios. ¿Sí? No es su voluntad, no es su tiempo. Él sabe por qué. Pero es que nosotros somos caprichudos, dijeran allá en mi tierra. ¿Sí? Mire, le voy a dar con la Biblia, Hechos capítulo 16, ya casi nos vamos. ¿Hay talento? Amén, gloria a Dios. Te vamos a hacer tiempo para que se consuma el talento, amén. Hechos capítulo 16, mire. Ya está en Hechos 16. Vamos a leer el versículo 6. Leamos juntos, por favor. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿le fue qué? Oiga, ¿qué les prohibió el Espíritu Santo? Oiga, no es bueno llevar la palabra. Es bueno, ¿verdad? ¿Por qué entonces el Espíritu Santo les impidió o les prohibió? ¿Sí? ¿Quién fue el que impidió que llegaran a ese lugar? Oiga, pero iban a hacer algo bueno. ¿Por qué Él se lo impidió? Porque Él sabe por qué. Él después del Evangelio llegó a Asia, pero tenía un tiempo. Versículo 7.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Muchas veces el Señor va a estar impidiéndote, va a estar obstaculizando. El problema es que cuando no conocemos cuál es su voluntad, nosotros vamos a querer hacer lo que queremos, porque para nosotros va a parecer algo bueno. Era bueno, ellos querían llevar la palabra, pero el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo de Dios ama esas almas, pero sabe, tenía un plan diferente, y a su tiempo llegó la palabra a Asia. Pero aquí estamos viendo que en este caso el Espíritu Santo, aunque parecía bueno, él sabía que tenía un tiempo y un momento. El problema es que muchas veces nosotros estamos peleándonos contra él cuando él está impidiendo algo, porque no le conocemos. Cuando le conozco, sabré cuáles son sus planes. Y si él me dice que no, está bien, Señor, tú sabes por qué me estás diciendo que no. ¿Sí? Yo no voy a oponerme. ¿Sí? Por eso siempre usted tiene que orar para que se haga la voluntad de Dios en su vida, porque si no, hermano, usted va a estar peleando contra la voluntad de Dios. Amén. Primera de Samuel capítulo 13, vamos rápido. Primera de Samuel capítulo 13. Aleluya. Dios es bueno, amén. Versículo 8, ¿ya lo tiene ahí? Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú, ¿qué? No venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Fue desechado? Él había recibido una indicación que esperara 7 días y que esperara las órdenes que iban a venir por medio del profeta Samuel. Pero dice, pero como yo vi que tú no venías, y a veces decimos, Señor, pues yo vi que tú nada más no hacías nada, yo tuve que hacer algo. Y el Señor le dijo Samuel le dijo a Saúl, locamente lo acabaste, lo arruinaste. Y muchas veces nosotros hemos arruinado por nuestra desesperación, por no conocer que la voluntad de Dios es esperar. Samuel se había retrasado por una situación, pero Saúl dijo, pues yo vi que no llegabas y yo estaba ya en apuro, así que... Y muchas veces nosotros así hemos actuado, queriendo ayudar a Dios, porque esa es la mentalidad del mundo. Queremos nosotros, y muchas veces nosotros hemos estorbado los planes de Dios por nuestra desesperación, por no conocer la voluntad de Dios. Ahora, si no lo entiendes, vas a seguir cometiendo el mismo error y va a ser peor la cosa. ¿Sí? Entonces dice que Saúl fue desechado por la desesperación.
porque se desesperó. ¿Y cuántas veces nosotros, Señor, pues es que yo no veo, Padre, yo tuve que hacer algo porque pues estás viendo cómo está mi situación, estás viendo cómo está mi casa y pues tuve que vender un riñón. Tuve que vender esto, Señor. Pues Señor, pues me dijeron que había unas gotitas para que me quiera más mi marido o mi mujer. Ni modo, porque que yo no vi que tú lo cambiaras o la cambiaras a ella y pues locamente has hecho por no conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Número 4, y terminamos con esto. Sé que no es fácil rendir nuestra carne, pero debemos hacerlo. Porque nuestra carne es nuestro peor enemigo. ¿Sí? Esta carne es la que decide obedecer o la que no. Quiero darles el ejemplo más grande para nosotros. Mateo capítulo 26. Y vamos a ir concluyendo en esta hermosa tarde. Mateo capítulo 26. Gracias por ayudarnos con sus niños el día de hoy. Por esos niños que han aguantado, ¿verdad? No se enoje con los pequeños, son niños todavía. Amén. Nosotros estamos enfocados aquí, usted no. Pero yo le agradezco mucho que el día de hoy nos haya ayudado mucho con sus niños y bendigo la vida de esos pequeños. Amén. Génesis, ahora estoy en Génesis. Mateo, ya quiero que sea viernes, ¿ves? Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Está ahí conmigo? Leamos, dice, entonces llegó ¿quién? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? Nuestro Salvador, este es mi todo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ¿qué dijo él? Si es posible, pero no sea sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, ¿y qué hizo? Por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora, Jesús no oró una vez. ¿Cuántas veces oró? ¿Cuál fue su oración? Que estaba triste, que él dice que no se haga. No fue una vez, fue hasta que rindió su voluntad. Porque aunque había sido asignado, dice la Escritura que él dio, él entregó. Por eso él fue, para enseñarnos a nosotros que no será la primera ni a la segunda. Tendremos que ir las veces que sean necesarias a decir que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Cuando hayas hecho eso, estarás listo para enfrentar todo lo que venga a tu vida, sabiendo que Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Jesús, después de haber rendido su voluntad, regresó
y enfrentó su propósito, su destino. Porque aunque la carne no quería, por eso dijo, velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y floja. Pero él fue una vez y dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Y regresó y fue por segunda vez y dijo, Padre, si esta copa puede pasar de mí, que así sea, pero que se haga. Y fue la tercera vez y oró las mismas palabras. Entiéndelo. Tenemos que aprender a rendir nuestra carne, que siempre quiere hacer lo que quiere. Tenemos que ir y decir, Señor, que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieras. Hermano, hermana, quieres ver las cosas, quieres que las cosas sean diferentes, tienes que ir al Getsemaní a rendir tu carne. Solamente así. No hay atajos. No hay. Solamente a través de la oración, de estar dispuesto a rendirnos. Jesús no vino y a la primera no, sino que fue 3 veces. 3 veces. Y no cambió sus palabras, fueron las mismas. No se haga. ¿Cuántas veces has orado así y has hecho lo que tú has querido? Porque yo creo que si has orado, no se haga lo que yo quiera, pero has hecho lo que has querido. Tienes que volver hasta que tu carne realmente haya muerto. ¿Sí? Hasta que realmente estés ahí, rendido a Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Así que para que no estés luchando contra la voluntad de Dios, ahí está la palabra. Pero de ti depende si quieres obedecerla o no. ¿Cómo sabes que la voluntad de Dios para ti es lo que tú le estás pidiendo? Quizás estás invirtiendo fuerzas por algo que no está dentro de la voluntad de Dios y te estás consumiendo. ¿Sí? Dice, Jesús le dijo, ustedes saben distinguir el tiempo. Debemos de ser entendidos en los tiempos. ¿Sí? Por eso debemos de saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si no vas a estar ocupando tus fuerzas y te vas a ir consumiendo en algo que no va a cambiar, porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Quizás estás orando por ese trabajo, esa relación que Dios a fuerza quiere que termine y tú estás aferrado o aferrada y te estás desgastando. ¿Sí? Tenemos que aprender a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que medita y llévate esta palabra en tu corazón y dile a Dios, Señor, ayúdame a entender más. Vamos a ponernos de pie en esta hora del día. Dios es bueno, amén.